Ya llega la cuarta sesión de estas jornadas. Esta vez la moderación estará a cargo de Andrea Lirio, colega de la Universidad Nacional del Comahue. Adelante, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta sesión 5 de la Jornada Radio 2021. En este espacio nos dimos la modalidad necesaria y bonita de la charla. Van a conversar en este espacio Jorge Aravito, Cristian Britos y Gustavo Irala. A modo de presentación les voy a contar más o menos dónde desarrolla su actividad cada uno de ellos. Jorge es licenciado en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales, dependiente de la UNICEN, donde es docente de periodismo, comunicación radiofónica e investigador del grupo ProIncomsi. Ha coordinado proyectos de voluntariado universitario y extensión, así como talleres relativos a la comunicación popular y la memoria, especializándose en digitalización de contenidos y es miembro del Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas Universitarias La Radio de Nuevo Siglo. Coordina el portal Miradas del Centro, que produce información en profundidad para el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Cristian, por su parte, es licenciado en Periodismo y Comunicaciones, docente investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos. Participa de proyectos de investigación y extensión como el de digitalización Rescatando la Memoria de Santa Cruz. Ha escrito papers y ponencias acerca de los medios de la región y realizado programas de radio. Es maestrando en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y su tema de investigación es el diario La Opinión de Río Gallegos y la provincialización de Santa Cruz. Coordina el sitio Cruel el Cartel, cruelelcartel.com, que intenta una mirada renovada para el periodismo en Patagonia Austral. Les cuento ahora que Gustavo es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, actual docente de la Universidad Nacional de Misiones, fue director de la carrera de Comunicación Social de la UNAM, formador y especialista en radio escolar en zona de frontera. Ha sido director de varias radios y conductor de programas de radio. Realiza investigación y extensión sobre la radio en Misiones. Un poco esta modalidad de encuentro, de charla, les queríamos contar que se organizó por momentos o motivos, ¿no? Vamos a disponer de 3 momentos de conversación. En el primero van a reflexionar Cristian y Jorge, van a partir de un tema que denominaron del archivo de la radio hecha patrimonio al archivo que es el podcast, la radio que imaginamos y vemos hoy, como promesa. El segundo momento, en el que hablarán Gustavo y Cristian, lo harán acerca de la realidad de nuestras radios, la radio que nos diferencia y un diálogo entre esas realidades. El tercer momento estará a cargo de Gustavo, Cristian y Jorge y van a intercambiar acerca de la radio que enseñamos. Les vamos a solicitar a quienes están presentes en YouTube que si quieren, a medida que van transcurriendo las conversaciones, ir tomando nota, apuntando preguntas, comentarios, anexos, cosas que quieran agregar a la conversación, a las conversaciones, que lo vayan haciendo ahí, porque lo vamos a dejar para un momento final de cierre de unos 15 minutos hacia el final de todas estas conversaciones que van a realizar. Creo que ya dicho hasta aquí lo principal. Cristian, Jorge, empezamos con el primer momento, entonces, repito, por ahí el motivo que nos encuentra entonces es del archivo de la radio hecha patrimonio al archivo que es el podcast, la radio que imaginamos y vemos hoy. ¿Como promesa? Queda la pregunta. Adelante. ¿Se me escucha bien si hablo? Bueno, la idea de esto era hacer un primer momento en el cual habláramos con Cristian. Nosotros hemos tenido semanalmente encuentros de esta sesión 4 que se convirtieron en un momento dado, eran momentos deliciosos de charla entre colegas respecto
de lo que amamos, que es la radio, y ojalá algo de eso podamos reconstruir acá, revalorizar. Yo creo que por ahí lo que nos une a Cristian y a mí es una radio en sepia, podríamos decir, que tiene que ver con, en momentos en los cuales estamos imaginando qué es lo que va a ser la radio a futuro, de repente por ahí nosotros somos los que nos paramos e intentamos mirar para atrás para mirar para adelante. Y a mí, yo estuve pensando un poco esto, siguiendo una autora que se llama Arlette Farge, que tiene que ver con la entidad del archivo. Ella habla del archivo casi como desgarradura. El tema es que la radio, como decimos siempre, es un poco una especie de hermanita menor, hermanita desprotegida en esto de la investigación, porque investigar un diario, como todos sabemos, es fácil en el sentido, por lo menos el producto final, el producto impreso es encontrable. Es cierto, hay muy poco de televisión, pero consecuentemente hay mucho menos de radio. Cristian y yo, y por ahí lo vamos a contar en algún momento de esta exposición, hemos tenido la suerte de encontrar archivos radiofónicos y en ese tránsito nos hemos dedicado a digitalizarlo. Yo particularmente, cuento rápido, llevo adelante ya varios proyectos de extensión y voluntariado que tienen que ver con una antigua AM regional, LU10 de Azul, situada en el centro de la provincia de Buenos Aires, una radio que existe desde la década de los 50 y que tiene tres características interesantísimas, que son: nunca cambió de dueño, nunca se mudó de edificio y nunca tiró nada. Entonces, hace poco fue recuperada por sus trabajadores al desaparecer este dueño, pero por suerte no hizo nada. Y encontramos habitaciones y habitaciones. En principio hicimos un proyecto que tuvo que ver con digitalizar la cinta abierta, un segundo proyecto que tuvo que ver cintas abiertas que había desde la década del 60, un segundo proyecto que tuvo que ver con digitalizar cassette, un tercer proyecto que tuvo que ver con catalogar la discoteca, que eran como 5.000 discos, y un cuarto proyecto que se está llevando actualmente, que es digitalizar la documentación gráfica, que es algo que acompaña a una radio. Bueno, que es por ahí uno cuando habla de digitalizar y habla de la radio en este contexto, es claro, archivos sonoros, pero hay una cantidad inmensa de archivos de todo tipo, que en todo caso después voy a referir, y esto de alguna manera ha derivado como si fuera cuestiones IGES, porque luego de tener reuniones con gente de la radio, venía un señor y nos traía una caja de cinta abiertas chiquititas así, que eran de una semana que estuvo en la década del 60 cubriendo un campeonato de fútbol en Bolivia, todas las entrevistas que había hecho en la calle. Hace poco apareció una señora que había hecho un programa varios años en la radio y nos trajo cajas y cajas y cajas de cassette, un programa cultural que había hecho todas las tardes en los 90 y que eran no todos los programas, pero lo más representativo de ese espacio, y además nos trajo todas sus notas de producción. Todo eso es un archivo inmenso que, bueno, la idea, como decimos, es digitalizarlo, indexarlo, ponerlo a disposición, pero por ahí lo que nos parecía interesante acá charlar con Cristian es no solamente eso, sino empezar a pensar por ahí, a reflexionar qué es lo que sucede con los archivos, qué es lo que sucede con esta posibilidad que nos da, volviendo para atrás y para adelante. Cuando nosotros estudiamos radio, esa historia, y quiero recordar acá, a ver si yo quisiera leer un fragmento muy pequeño de alguien que quiero recordar con emoción, que era Juan Raúl Ridner. En las primeras jornadas de radio, y Ricardo seguramente lo recordará, Ridner nos decía en las primeras jornadas de radio que la radio le parecía un río donde poder nadar todos y escuchar las voces de los que nadan en él, escuchar incluso la voz misma del río desde adentro, intentar hacer de un medio de comunicación un río de voces, con voces similares y diferentes, de identidades con identidades, con esperanzas y esperanzas, un río que ayuda a todos a crecer, a desarrollarse, a aprender a crecer por uno mismo, un río que da y que toma, que crece y que hace crecer. La radio es el discurso que nos envuelve, nos reúne y nos retoma en estas jornadas. La radio es un río que pasa, que no para. Nos sentamos a la orilla,
a dejar zarpar o recoger mensajes, saludos, amenazas. Botellas con cartas de naufragio que buscan un amor desesperado. Esto de los diarios, la radio y la televisión es una vidriera y no un puente, una llave. Una llave para decir las cosas a nuestra manera, para decírselas a todos, junto a los que la dicen de otra manera, por supuesto. Como un río que da y que toma, que crece y que hace crecer. Como un río, imagínate, mijo. La cajita mágica de la radio, como un río para poder nadar todos y escuchar todos la voz de todos los que nadan en él, y hasta la voz misma del río. Desde adentro. Mirá vos, che, la radio como un río. No empujes al río porque fluye solo, decía Barry Stevens. Más allá de lo apuntado a su presentación, hoy nos importa lo que dejó en la memoria. El devenir radiofónico como un lugar al que nadie puede regresar reiteradamente. Pero con el archivo, el tema es que atrapamos a la luna en una cajita. A veces, yo quisiera decir que la radio es la radio porque huye. Porque la radio que se escuchaba en una carina, en una espica, era por definición algo que no podíamos retener. Teníamos que construir un lenguaje radiofónico justamente haciéndonos cargo de que todo lo que dijéramos tenía que ser comprendido en una sola escucha. Y de repente, en este contexto, empecé a pensar que grabarla es casi violentarla, es pervertirla, abusarla. Desde nuestro contexto, encontrar un archivo a veces es encontrar un tesoro. La atracción del archivo es el encuentro. Yo a veces, y por ahí Cristian coincidirá, la grabación es un incunable que nos permite volver una voz perdida, recuperada. Farsh dice que archivo también suena como atractivo, nosotros cuando vamos a un archivo, o por lo menos antes, íbamos o a fotocopiar cosas o a copiar, y en este caso copiar es digitalizar. En el archivo radiofónico que nosotros hemos encontrado, tenemos palabras captadas, capturadas, son parte de un tesoro oral. Y acá uno piensa en el archivo inesperado. Pensemos en Kafka. Si el amigo de Kafka hubiera quemado todo, nos hubiéramos perdido. Si la radio no hubiera grabado, las radios que nosotros encontramos, no hubiéramos tenido esos archivos. Es cierto que en algunos momentos esa memoria no se validó y por eso nosotros lo que rescatamos es como el miserable 0,01% de la radio que fue en lo que quedó. Yo siempre digo que si me lo encontrara a Walsh o a Osterhage y le tuviera que contar qué pasó con los medios, es un poco esta posibilidad que tenemos ahora por Radio Cut, por el streaming y todo eso, de poder rebobinar la radio, la posibilidad de que la radio ya no, aunque insisto que por un lado, yo particularmente me siento mal en el sentido de que frenamos la radio, rebobinamos la radio, es como que frenamos el río, y quizás la radio en algún sentido sea la radio solamente si la dejamos ir, como si fuéramos a mirar un paisaje sin cámara fotográfica, porque el paisaje es lo que miramos, no lo que nos llevamos. De alguna manera, yo me hago todas esas reflexiones cuando trabajo con los archivos, porque nosotros, en el caso nosotros somos casi archivistas de la memoria, archivistas del sonido, entonces tenemos como un miedo al olvido que nos arrastra un deseo de recordar. En ese contexto tratamos de encontrar la voz representativa y nos preguntamos por los archivos. Uno se pregunta qué habrá sido, quién habrá encontrado en la basura o no la cinta abierta de Hugo Guerrero Martínez cuando murió, que no están. Por eso a veces reclamamos un poco por los reservorios. Hay mucho para decir. Yo insisto con que somos un poco voyeur de sonidos. De alguna manera es como que Cristian y yo entiendo que nos sentamos a veces en una tribuna y cuando dejamos correr cintas cassette y las digitalizamos, nos sentimos como el que mira desde el futuro, es una especie de fisgón del mañana. Y a partir de ahí reflexionamos, intentamos construir conocimiento, por lo menos intentamos preservarlo, pero bueno, la idea es que fuera un conversatorio y Cristian, te doy la palabra y por ahí hasta que Andrea nos eche, dialoguemos.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, no? Bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo seguir después de todas las cosas que tiró Jorge, ¿no? Bien, primero lo primero que quiero decir es que Jorge me ayudó en parte y me abrió una puerta con el tema de los archivos. El trabajo que ellos hacen es muy, muy bueno, y hace gala de esa frase que lo acompaña, ¿no? Lo que sabemos, lo sabemos juntos, esa frase que él siempre comparte. Así que acá va mi agradecimiento, para cuando me tuvo que digitalizar alguna cinta que no se podía digitalizar o que yo no tenía los equipos, o cuando me brindó sus conocimientos. Bien, yo me voy a meter en base a la experiencia que tuve y a las entrevistas que realicé con gente de radio y gente que, en relación a esta temática y gente de los archivos, a las preocupaciones que me fueron surgiendo. Quizás las mías tengo ese tipo de preocupaciones que tiene Jorge también, a veces me hago esas preguntas, pero en este caso son preguntas más terrenales, por así decirlo. Decíamos, uno de los ejes que nos tentaron a hablar era hablar de la radio y su responsabilidad en la recuperación y preservación de nuestro patrimonio simbólico, ¿no? Y ahí lo primero que me animo a decir o que quiero decir es que hablar de la radio en ese sentido es algo muy generalizado, ¿no? Pero luego me voy a explayar. Bien, y aquí parto o voy a hablar de aquello que nos dejó como enseñanza o como experiencia, ese proyecto de digitalización que se denominó Rescatando la Memoria de Santa Cruz, la memoria sonora de Santa Cruz, que me tocó coordinar y que de un poco lo ideé a partir de un material que encontré. En este caso, se trata de material que estaba a resguardo en el Archivo Histórico Provincial, material que había cedido o que habían resguardado, por así decirlo, personal de la radio pública de la provincia, del EU14, durante varios años, específicamente del año 1991 al 2006. Y se trata de 2060 cassettes, creo que por ahí tengo el número anotado, son 260 cajas, cassettes de 60 por lo general, algunos de 90, bueno, que hay un poco de todo, no les voy a contar, no vamos a entrar en eso, pero que a la hora de sentarnos a digitalizar, le habrá pasado a Jorge o a alguien, querés digitalizar todo. Todo te parece que... Y ese también es todo un tema, ¿no? Que en algún momento vamos a volver. Bien, ahí hablaba, entre otras cosas, entre los fundamentos que teníamos que esgrimir, y hablando con gente archivística, bueno, llegamos a esta conclusión de que el patrimonio sonoro, o conocimos así que el patrimonio sonoro está inmerso de lo que se denomina el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que son los usos, representaciones, expresiones, los conocimientos y las técnicas que las comunidades, los grupos, y también en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su acervo cultural. Bien, este trabajo se llegó, la verdad que se logró digitalizar aproximadamente la mitad del material, queda pendiente una gran parte, como una segunda parte, y entre los problemas que tuvimos es la falta de recursos humanos para realizar una tarea que es ad honorem. Éramos muy pocos, yo y un estudiante más que se sumaba, o la falta de coordinación con otros sectores como la radio provincial para hacer un trabajo en conjunto, con quien tuvimos diálogos acerca de hacer algo, porque también era la memoria de ellos, era su memoria, a ver qué se podía hacer, pero bueno, fueron cambiando las gestiones, no se llegó a algo, queda algo ahí pendiente también, y también la falta de personal, por así decirlo, de la que carecía este archivo histórico, ¿no? Que se podría sumar a la tarea. Como decía, quedó pendiente además esta segunda etapa, pero también nos quedaron, bueno, muchas ideas, valoraciones, y por supuesto, estas inquietudes o dudas que a veces surgen a ver si la tarea es esta la que se hace, o si cada tanto reformularla, ponerla a cuestión, a ver cómo hacerla de la mejor manera, ¿no? Y también en ese camino, en ese tránsito, fui sumando bastante material también, como cuenta Jorge, ¿no? De personas individuales que te acercaban y te decían, mirá, tengo este material, entre esos, esta cinta magnetofónica de la que hablaba, que contiene audio de los años 63, creo que era, de un radioteatro, bueno, y que
justamente la persona que lo entregó era el hijo de una persona que había trabajado en radio, y que no lo quería llevar al medio público. Me dijo específicamente que si lo digitalizaba, que tampoco se los dé. Le digo, no, tratando de hacerle entender de que una vez digitalizado no hay problema que tenga que la radio tenga una copia, que aparte no ocupa. Pero bueno, esa es otra de las cuestiones con la que uno se encuentra en esto, ¿no? Y también que se encuentra con mucho material que anda dando vuelta, porque en algún momento se resguardó o fue sacado por personal que estaba en las radios, ¿no? Eso también es una de las realidades de las que nos encontramos en estos tipos de archivos, ¿no? Bien, y ahí también, en el 2018 voy a contar, lo conté en uno de estos martes que decía Jorge, nos enganchamos a charlar. En el 2018 participé en las jornadas de historia de la Patagonia que se hicieron en Viedma, y en esa oportunidad participé en la mesa de prensa, llevando un trabajo de prensa, pero había otra mesa que era sobre archivos. Y como les pasa a cada uno que cuando va a estas jornadas participa o trata de escuchar aquella que además les interesa. Y en esta mesa de archivo, que era de archivos en general, su relación con la historia, ¿no? Y de archivos en Patagonia específicamente, o básicamente, y ahí escuché la exposición de José Marcilese, quien es director del Archivo de la Memoria de la UNS, de la Universidad Nacional del Sur, y él, básicamente, lo que voy a decir ahí es algo que me hizo como un clic, ¿no? Ahí fue como algo, porque lo que decía, o en lo que basaba su exposición, al frente de esa institución, ¿no? Que tenía como objetivo primario preservar el patrimonio intangible de Bahía Blanca, ¿no? Mucho a través del registro y la conservación de los testimonios orales, y ahí lo que él decía que había tanta información que se estaba generando que había que empezar a repensar los criterios acerca de qué se guarda y para qué se lo guarda, ¿no? Y también cómo iba a ser esa búsqueda posterior para que no se vuelva una tarea difícil o imposible. Bueno, eso fue básicamente lo que él decía, y a mí ahí me hizo un clic también, ¿no? Porque también tenía por delante, había quedado esta tarea gigante que cada vez que uno ve, parece que los cassettes se multiplican, las cajas son más, entonces, bueno, uno dice, bueno, nunca voy a llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué elegimos, no? Ahí. Recuerdo que un ejemplo que él daba era la cantidad de listas que se habían presentado en la ciudad en las últimas PASO, en esa ciudad en Bahía Blanca, y un número que era un número muy grande, y se habían generado muchos documentos, especialmente digitales, y decía, bueno, tenemos que empezar a ver qué de esto se guarda, ¿no? Qué de esto va a ser después posible traerlo a ese presente, ¿no? A ese futuro que imaginaba. Bien. También acá traigo algo que hago hace bastante tiempo, que es mantener relación con quienes gestionan radios en la región, más allá ya sea de este acercamiento que hay a través de la carrera, ya sea para promocionar una actividad o para invitarlos a que se sumen para saber en qué andan, o cuando me toca participar de estos tipos de encuentros, me gusta también contar un poco qué pasa en las radios de mi ciudad, de mi región, más que nada, de Santa Cruz, de Patagonia Austral, a ver en qué andan, qué pasó, ¿no? Y hasta ahí, bueno, hecha toda esta introducción, vuelvo al inicio, o estas aclaraciones, vuelvo al inicio y a la radio y su responsabilidad en la recuperación y preservación de nuestro patrimonio simbólico, ¿no? Bien, ahí, que era con lo que había arrancado, ¿no? Y yo decía que me parecía que hablar de la radio así era algo muy generalizado, ¿no? O me parece. Considero que en ese rol de salvaguardar el patrimonio sonoro hay una responsabilidad de las radios públicas. Eso seguro, ¿no? Pero también ahí yo también me pregunto, y a las cátedras o a las carreras de comunicación, o a este espacio, ¿no? Específicamente este espacio que representa la universidad pública, me pregunto si le caben responsabilidades, no sé si en la recuperación y preservación de dicho patrimonio, pero al menos en su fomento o en los debates acerca de cómo debe ser o cómo debe ser hacer esa tarea y bueno, y también la importancia de salvaguardar este patrimonio, ¿no? Y obviamente también hago extensivo esto a las radios universitarias. Bien, uno empieza a averiguar y obviamente, ¿qué te dicen? Las radios privadas no se ha conservado casi nada, sino a partir de las posibilidades tecnológicas. Las radios públicas han tenido muchos problemas. Ahí vamos
a dar paso. Voy a ser muy sintético para ir cerrando esta parte, así no me extiendo, pero básicamente venía a contar un poco que no existe un criterio, no hay un criterio para trabajar para la salvaguarda de este patrimonio sonoro, que hubo un intento en Radio Nacional, a partir de entrevistas que pude contactar, muy bueno, pero que con cambio de gobierno durante el macrismo se hizo una destrucción de ese proyecto, por así decirlo, y que me parecía que este es un lugar, por lo menos, que hay que salir a denunciar y salir a decir, bueno, que estas cosas a pensar, o a generar un debate para que esto no pueda pasar más, ¿no? Que esto no suceda más. Después, si quieren, me explayo un poco más, se me fue el tiempo y pasamos y seguimos charlando. Sí, yo agregaría un poquito que lo que vemos, bueno, por un lado tanto con las cuestiones instrumentales de cómo se digitalizan los archivos, un poco el problema que tiene la radio, más allá de que hay reservorios de sonido que son justamente tipo, pongamos iVoox o archive.org, muchas veces son complicados de compartir y terminamos compartiendo. Yo últimamente lo que hago es compartir en YouTube con una foto del cassette mismo para que haya una referencia que pegue la caja. Pero por otro lado, el tema es, a veces lo que nos preocupa es la posibilidad de encontrar una manera de construcción de reservorios de estos materiales y que de alguna manera poder escalar, porque como vos decís, por un lado están las radios nacional, que tuvo algún programa para rescatar, después hay desde los pedacitos, los lugares donde vivimos nosotros, que capaz que rescatamos una radio, rescatamos otra que es mínimo dentro de lo que hubo, pero entendíamos encontrar una forma de incorporarlos a un archivo más grande y que de alguna manera eso sirviera. Desde el punto de vista tecnológico, cuando esas radios existieron, las cintas eran caras, entonces muchas veces se grababa y se regrababa y se regrababa. Nosotros el chiste que hacemos es que por suerte Radio Azul recibía las cintas de la Deutsche Welle que eran generosamente usadas para grabar esos archivos, así que incluso en Radio Azul encontramos muchas cajas y cajas de cintas de la Radio Nederland también, que todavía no habían sido usadas como cinta para grabar, pero fue un caso muy especial y es muy raro que lo exista. Actualmente hay la posibilidad, a través de lo digital, de encontrar maneras baratas de grabar, y ahí está el problema siguiente: cómo se indexa, cómo se jerarquiza, cómo se pone a disposición. Un detalle interesante que por ahí puedo contar más luego es que ahora hay tecnologías por las cuales te desgraban automáticamente esa palabra hablada, entonces se puede acceder a lo dicho. Hay una herramienta de Google que se llama Pinpoint, que cuando subís un archivo te lo desgraba, y hay otras herramientas más, pero entonces eso nos va a permitir de alguna manera recuperar otra información, más allá de las técnicas de OCR, para recuperar información de los archivos documentales. Ahora hay OCR hasta de la palabra manuscrita. La idea sería también que nosotros en este contexto somos investigadores, somos extensionistas, y de alguna manera lo que hacemos es intentar rescatar un patrimonio y dejarlo preparado para quien tenga que investigar después, quien lo quiere usar para la docencia, quien lo quiere usar para la extensión, para la investigación o incluso el periodismo. En Radio Azul se hizo un ciclo que aprovechaba las grabaciones que nosotros habíamos digitalizado y las reemitía contextualizadas. Es un mundo que se abre y bueno, lo que está bueno tener estos foros para justamente hacer conocer estas problemáticas. Bien, muy bien, en tiempos. Ustedes que estaban asustados, vinimos bien con el tiempo. Lo que vamos a decir es que estos puntos suspensivos quedan acá para después tramar con un segundo momento que ya viene, pero les quiero leer algo que pasa en el chat de YouTube, y es que hay, en primer lugar, un agradecimiento, Jorge, por haber mencionado a Juan Raúl Rindner, compañero siempre presente, un colega de nuestra facultad. Después hay emoción porque está el archivo que vos mencionaste antes,
lo enfocaste de una manera justamente afectiva, digamos. Entonces, creo que desde ese lugar se habla de que están haciendo una labor quijotesca. Así que más o menos los saludos vienen por ese lado y agradecimiento, las menciones, bueno, a esto yo fui anotando algunas cosas, pero esto de ser los fisgones del mañana, me parece que, nada, hay imágenes poéticas muy grandes dando vuelta. ¿Cómo vamos a tramar esto que pasó hasta acá con el segundo momento? Lo vamos a hacer a través de una pregunta. La pandemia, tan citada a lo largo de todas estas jornadas, nos llevó a mirar nuestras radios. ¿Cómo son las realidades de nuestras radios en las provincias? Esto nos va a hilar con este segundo momento, que se acuerdan, se llama La realidad de nuestras radios, la radio que nos diferencia, un diálogo entre realidades. Acá van a participar Gustavo y Cristian. Como Cristian ya tuvo un poco el uso de la palabra, vamos a comenzar por Gustavo, así escuchamos qué aportes tiene para traernos ahora. Adelante. Bueno, hola a todos y todos. Yo voy a comenzar como Daniel Pietro Castillo, como contaba recién, o como contaba ayer Ricardo Valles. Hoy en Misiones y en las zonas jesuíticas se celebra el 1 de octubre lo que se denomina el Caraí Octubre, con K y con Y, que significa el Señor Octubre. Es aquel que recorre todos los lugares como un duende, buscando aquella casa donde hay escasez para quedarse y quedarse allí definitivamente. ¿Y cómo se lo combate? ¿Cómo se lo combate? Todos y cada uno de nosotros, la mayoría que tiene origen misionero y contacto con el río Paraná y la zona de Paraguay, también parte de Corriente, obviamente, se lo combate con una comida que se llama yopara. Claro, ustedes me dirán, ¿por qué trae todo esto? Porque somos de allá ité, como decimos nosotros, allá lejos. Y eso, muchas veces, el yopara lleva una mezcla total. Se mezcla todo lo que se tiene en la casa. Bueno, estas son las radios en Misiones. Porque tiene el bilingüismo, tiene la frontera, tiene la característica de toda la migración, tiene las características que la hacen, casi le diría, única. No solo el hecho de mirar hacia Misiones, si ustedes pueden observar el mapa de la Argentina, nosotros tenemos solo 100 kilómetros o 90 kilómetros que nos unen a la Argentina. Todo lo otro demás es frontera con Brasil y con Paraguay. Lo cual implica muchas veces que seamos aquellos que cada vez que salimos de aquí y vamos a estas jornadas, tratamos de ser una especie de, bueno, de alguien que quiere rescatar esto de las radios que están muy lejos de la metrópoli y que tienen su impronta tan particular. Durante esta pandemia, algo muy importante ha ocurrido, dos cosas importantes, me parece, en algo que yo quiero destacar. La primera y fundamental es que a partir de julio, en la provincia de Misiones, se ha establecido el 19 de agosto como el Día de la Radio Misionera. ¿En honor a quién? En honor a alguien que seguramente a ustedes les sonará por otros motivos y no justamente por la radio, Julio Teodoro Cormillot, quien en 1927 ya inauguró una radio que se llamó Mix y después se transformó en Buquet, aquí en la ciudad de Posadas, 7 años después de Los Locos de la Azotea. ¿Por qué traigo todo esto? Porque consecuentemente en el 34 tuvo que irse ¿a dónde? A Encarnación. Con lo cual nuestra radio tiene mucho de la frontera y entonces por eso rescato en primer lugar esto. Lo segundo es, ha vuelto a ser la compañía. Yo no sé si lo han dicho, pero lo ha dicho ayer lo han dicho en la charla con Gorka Submeta, esto de volver a ser la compañía que no estaba y ha aparecido mucho. Ante tantas plataformas que ofrecen montones de alternativas, la radio fue la compañía porque no todos pueden acceder. Quizás uno si tiene la mirada de Misiones, mirará de una mirada quizás muy lejana. No estamos desconectados, pero sí la mirada en la cual esta confluencia de lo brasileño, de lo guaraní y de lo paraguayo, pero a su vez con toda la carga con todas las cargas de cada una de los que han sido las migraciones en Misiones, ha llevado a que haya radios en muchos idiomas. Aquí se habla el portuñol, el guaraní, y también esas radios van a acompañar a cada una de ellas. Y indudablemente lo más increíble de todo esto, y rescato aquí en esto un trabajo que ha hecho el profesor
Carlos García de Rosa, aquí sobre las radios, aquí en Misiones, rescato fundamentalmente algo, ¿no? Cómo nosotros vamos viendo esta diversidad y cómo esta, por ahí no voy a compartir con Ariel lo que él decía, hay diferencias de hacer radio. Hay diferencias de hacer radio porque tenemos un tono diferente, tenemos el regionalismo diferente y fundamentalmente, voy a apuntar, después trataremos este tema, nosotros cuando tenemos que conversarlo con los alumnos tenemos que tener en cuenta esto. Y los ejemplos están allí, ¿no? Entonces nosotros cuando celebrábamos los 100 años a través de distintos programas, incluso lo entrevistamos a Ricardo, sacábamos las voces que han hecho de Misiones muy grandes. Así que lo que quiero primero rescatar es esto. Lo segundo, decía ayer también Gorka Sumeta, que era fundamental, él decía, lo que recomiendo es que vuelvan a las radios escolares. Bueno, aquí en Misiones existe una red de radios escolares, ¿sí?, que funciona desde hace más de 9 años con encuentros, más de 10 encuentros, en las cuales, rescato a Martín Conner, un gran amigo, se destaca justamente esto, ¿no?, en volver a los jóvenes, y muchos de nuestros alumnos han hecho esta carrera, por llamarla así, de conocer la radio a través de la radio escolar. Así que esa radio está, cuando ellos vuelven, aquí hay muchos de nuestros alumnos que son dueños de radio inclusive, que fueron nuestros alumnos, nos está marcando a nosotros que esa diferenciación que cuesta encontrarla es bastante difícil de entender si uno la conoce en Misiones. Misiones está dividida bien por el medio. Pasás un 50 un kilómetro del otro, vas a encontrar radios totalmente diferentes, totalmente distintas, y con música y todo lo que te imagines diferentes. Porque de un lado y del otro, la influencia es guaranítica o es brasileña. Y esa es la característica que creo que en la pandemia se acentuó, porque nos volvimos a encerrar, ¿no? Como se explica el famoso síndrome de la caverna que lo explican los psicólogos, ¿no? Nos encerramos nosotros mismos y nuestra radio ha recuperado muchísimo. Debo rescatar esto fundamentalmente porque Misiones es una de las provincias que tiene más radios en función por habitante, digamos, y por localidades. Y estamos hablando de no menos de 5 radios por localidad. Tenemos 76 localidades, más los 200 y algo que hay en Misiones, en Posada, digamos, ¿no?, que es donde estamos transmitiendo en este momento. Así que esa radio renació mucho y le sirvió mucho a la gente. Lo que quiero rescatar, y aquí te doy el pie, Cristian, porque creo que estamos en la otra punta, es que nosotros pudimos también vivir un poco más y enseñar a nuestros alumnos a través de elementos que quedó como al pasar, pero me parece interesante, ¿no? La radio en Misiones todavía tiene cierta vida y debemos reconocerla. Algunos de los adelantos todavía no han llegado, entonces, por lo tanto, es muy factible que ustedes me dirán, ¿cómo existen más de 300 radios en Misiones? Bueno, es una respuesta bastante difícil de contestar, pero indudablemente, seguramente, habrá otros motivos para hacerlo. Con decirle nada más, y aquí te doy, Cristian, en nuestras radios, si vos vas a cualquier archivo que haya, no existe la cantidad de radios oficiales. Entonces no podés saber nunca cuántas radios, tenés que recorrer pueblo por pueblo para hacerlo. No sé si pasa lo mismo allí en Santa Cruz. Bien, ¿se me escucha ahí? Sí. Es verdad, estamos de una punta a la otra del país y en el medio está Jorge, ¿no? Más federal que esto. Y en la otra punta, creo, o en el otro, para el otro lado está Andrea, ¿no? Algo así. Es un mapa bien federal, así que celebro este encuentro. Tomo la posta de lo que decía, de lo que viene hablando Gustavo. Yo encaré esta parte desde otra, desde lo que uno tenía y desde la visión que uno fue generando a partir de ciertos acercamientos, ¿no?, a las radios de mi región. Y que, como le decía, a mí cada vez que me invitan a estos encuentros o que participo, me gusta hablar de las radios de mi región. Si tengo que hacer un análisis de las radios, de nuestras radios, diría que hay muchas radios para los habitantes que hay específicamente, no para las distancias que hay acá, pero pocas voces. Principalmente diría eso. Pero a la vez soy un gran defensor de aquella radio, de aquel perfil de la radio, como servicio, como compañía. Ya lo dije en otros espacios, en otros momentos, creo que fue el año pasado por los 100 años de la radio, que revalorizo mucho esa radio que es el único, o es la única que llega a ciertos sectores
de la ruralidad especialmente, ¿no? Con los mensajes al hombre del campo, por ejemplo, que son tan conocidos. Celebro mucho eso. Pero después si tengo que hacer un análisis en general o en líneas generales, y sobre todo el análisis que he hecho se basa en la ciudad de Río Gallegos, diría que hay, repito, ¿no? Hay muchas radios, pero pocas voces. Y ese análisis se basa en realidad en un análisis o un estudio que nosotros involucramos a los alumnos como una primera tarea, obviamente por la pandemia se ha cortado, donde les decimos que los dividimos en grupos y ahora con el celular o con otra radio, tomen las radios que hay y que escuchan, a ver qué dicen y bueno, qué radio hay. Bueno, hace un par de años detectamos que había en Río Gallegos 52 radios. Detectamos un poco más, un poco menos, que alguna se queda, otra se suma, se va. Calculo que se habrá sumado alguna más, pero ahí, bueno, yo después hacía una rápida categorización, que no tiene mucho sentido hacerla acá, pero decía, bueno, que hay 2 radios AM, por ejemplo, que son, si se quiere, 2 grandes radios, una radio privada y la otra, la más antigua de Santa Cruz, del año 38, y la otra es la radio pública provincial. Y decía, bueno, que podemos ver que después de estas radios que tienen personal en condiciones de formalidad, ¿no? Y que cubriendo distintas tareas, había después se pasa a experiencias muy informales, donde puede ser un hobby, un pasatiempo, pero en el medio hay mucha precariedad laboral, mucha informalidad, que eso también es algo que me parece que tengo que decirlo. Y ahí, bueno, decía que la mayoría del resto de la mitad de las radios, casi la mitad, lo único que hacía era pasar música, ¿no? Detectábamos eso en estos análisis que hacíamos. Y llegábamos a la conclusión que las radios que cubrían la actualidad local y regional de forma mínima, yo había puesto como 4 horas diarias, ya sea que los 2 formatos que era periodístico o un formato magazine, eran muy pocas, ¿no? En ese momento decíamos entre 8 y 10, el número no creo que haya variado mucho. Bueno, este panorama nos llevaba a una idea, nos daba una idea que al día de hoy mantengo esa idea, también comparto eso, ¿no? Esa idea, que es que la agenda es acotada, con temáticas y formatos que se repiten, que casi no hay renovación, con escasa participación de la audiencia o de las audiencias, y poca o nula casi en lo que hace a la renovación estética, ¿no? Y ahí yo pensaba en esto, ¿no? Que hay una extraña paradoja acá, porque acá la agenda la siguen marcando los diarios que cada vez se leen menos, pero siguen marcando la agenda. A las 10 de la mañana ya son viejos para la noticia que traen, porque el mundo digital nos llevó por encima, pero ellos siguen marcando la agenda. Y también es llamativo que en una provincia con un desarrollo extractivista por el oro, pero también por el fracking y por las represas, por así decirlo, la agenda ambiental o la agenda por un desarrollo sustentable no tenga un lugar en los medios. Eso como para dar un ejemplo, ¿no? de otras agendas que creo que podrían estar y que también me llama la atención que no están. Sigue siendo notable la ausencia de una radio comunitaria en la provincia, una experiencia de ese tipo, ¿no? Como las que hay en Chubut. En Chubut se han desarrollado varias, muchas se habían desarrollado sobre la cordillera y ahora ya tenemos en Trelew y en Comodoro que ya están con varios años andando estas radios. En Puerto San Julián existe una experiencia que se llama Radio Libertad, que han levantado la cuestión de género como una bandera, pero aún no sé si ellos se definen como radio comunitaria o si es definirla, habría que ver bien ahí ese caso. Pero bueno, en definitiva, falta eso, ¿no? Y ahí también hay un tema que lo habíamos planteado en algunos de estos encuentros los martes y que me parecía que también hay que decirlo, o me parece interesante decirlo, es bueno, que puede ser muy similar a lo que pasa en otras regiones, que es la dependencia a la pauta oficial, ¿no? Ya sea de nación, de provincia o incluso del municipio. Si tuviera que dar características de los actores, diría que a los grandes medios, estos que yo decía que son 2, hablando de radio, y se quedan con la gran porción de esa pauta, le siguen actores que han trabajado en esos medios y se independizaron, o que han pasado por la función pública desde algún lugar relacionado con los medios,
y que tienen las mismas prácticas de las que renegaban cuando eran empleados. Eso también, ¿no? Es someter a la informalidad a quien va a buscar trabajo ahí, también creo que hay que decirlo. Bien, como algo, no sé si novedoso, ¿no? Pero es que hace poco se creó la Agencia de Medios Provincial, que es una especie de TELAN de Santa Cruz, con esa idea se creó, ¿no? Entre su fundamento era lograr una mejor información, regular algunos aspectos, y también iba hacia una justa distribución de la pauta. Hasta el momento no ha cambiado nada, todo sigue igual. Bien, dicho todo esto, yo creo que la radio tuvo buenos momentos en Santa Cruz, ¿no? Cuando estuvo Luis Benito Zamora, o a la vuelta de la democracia, cuando se truncó un proyecto muy interesante en la radio pública, y acá quiero recordar, bueno, que Ricardo Valle participó de ese proyecto, quiero decirlo. Y me parece que uno, en este rescate, lo que me ha dejado este rescate también, es la posibilidad de escuchar una radio que se hacía en Santa Cruz, que la verdad que a veces era muy buena, y que se ha perdido, ¿no? Eso también me parece que es un análisis, algo que incluyo en mis análisis. Ahí yo también encuentro que nuestros medios en general, no solo las radios, tienen una mirada porteño-centrista. Cuando caen en esa mirada pierden. Ojalá sean tan regionalistas como lo que nos cuenta el amigo Gustavo. Creo que ahí se equivocan. Y bueno, y reivindico nuevamente a esas radios que conservan ese perfil de servicio y compañía que se hizo más presente en pandemia, ¿no? Y aquí también sumo a las radios socioeducativas que han tenido una labor enorme en esto de seguir educando, ¿no? A través de otros medios, cuando no era posible la presencialidad. Y aquí agrego después a Jorge, entramos contigo, Jorge, lo de la pauta también acá influye, como toda provincia chica, indudablemente las pautas oficiales se convierten, y en pandemia aún más, lo decíamos en las charlas previas, pero indudablemente la escasa publicidad, lo decían en las anteriores sesiones acerca de la publicidad, de cómo ha caído muchísimo en las radios, lleva a que haya una dependencia bastante importante del gobierno de turno, sea municipal, nacional o provincial, digamos, ¿no? Entonces también eso hay que reconocerlo, e indudablemente algo que no dije pero que tiene que ver, es difícil encontrar una radio independiente con todas las letras, digamos, ¿no? Una radio que opina distinto, que opina diferente, habrá algunas, pero generalmente no la podemos encontrar. Y en este sentido de la pauta creo que influye mucho el hecho de, bueno, para poder subsistir, le dije la cantidad de radio que había, la mayoría son pautas oficiales. Jorge. Sí, yo lo que por ahí quería aportar es una experiencia que se está llevando a cabo en el centro de la provincia de Buenos Aires, canalizada por el gremio de prensa, el sindicato de prensa de Tandil, que tiene que ver con un anteproyecto que ellos han presentado de regulación de la pauta oficial, porque ellos dicen, bueno, es una pauta que no está distribuida a todos los medios, no es equitativa. Es cierto que por ahí hay multimedios que tienen un mayor costo operativo y necesitan mayor publicidad, pero lo que proponen los trabajadores de prensa en esto es sistematizar una exigencia, y es que el Estado declare cuánto invierte en pauta y a qué medios, y eso tiene que ver con una estrategia como ciudadanos, por un lado en saber en qué se usan los fondos públicos, y para los trabajadores en relación a cómo se cumplen los convenios colectivos de trabajo, porque hay radios que no reciben nada y son medios que cumplen una función social, y al mismo tiempo si el Estado pauta en medios que no cumplen los convenios, de alguna manera es cómplice. Una cosa interesante para decir es que, bueno, proponen que se haga una especie de registro de estos medios, y que a partir de este registro sea que el Estado, en estos casos municipal, por ahí es interesante pensar que también estas jornadas nos permiten pensar esta cuestión de microlocalidad para pensar nuestras realidades, porque por ahí esto quizás a nivel nacional tiene un tipo de debate, pero al nivel que nos movemos nosotros, justamente la idea
de esta sesión, que somos de 3 lugares muy alejados, pero que por ahí pueden tener realidades de alguna manera comparables, tenía que ver con eso. El hecho de que haya una posibilidad de que se regule, porque hay todo un debate en el sentido de cómo le voy a poner pauta a este medio si me habla en contra, y es que en realidad es un derecho, no es como un premio o un favor que hace el Estado con un medio darle pauta, sino que es un derecho del medio. Bueno, lo que por ahí está bueno traer a este foro es el hecho de que están circulando a partir de los gremios de prensa, gremios de base, básicamente, proyectos de anteproyectos que pueden ser presentados en los consejos deliberantes de las municipalidades y que se van circulando horizontalmente para de alguna manera establecer algún marco regulatorio que de alguna manera haga un poco de justicia y le dé un poco de oxígeno a estos medios pequeños. Eso por ahí quería aportar. Hay una cosa que quería aclararlo, porque si no, y con eso cierro, Andrea, solamente con esto, ¿no? Porque por ahí se puede tomar la palabra mal. Yo simplemente lo digo con un sentido de aclarar. Yo no digo que no sean independientes los medios, yo digo que el hecho de depender de la pauta oficial te genera ciertas dudas de esa independencia, nada más. No estoy asegurando, porque si no muchos podrán escucharme decir, no, acá somos independientes, lo decimos. Quiero aclarar eso porque por ahí se lo toma mal. Yo lo estoy diciendo en el sentido de, me hace pensar acerca de su independencia, digamos. A mí me gustaría agregar algo a esto, aprovechando lo que decía Jorge. Y yo creo que un paso puede ser para esta regulación no darle pauta a aquel que tiene trabajadores en negro. Eso sería, yo creo que sería un paso importante, porque pasa mucho de que se le sigue dando pauta a quien precariza, tiene trabajadores en negro, no paga aportes, y de alguna forma el Estado es cómplice de esa situación. Les quería decir que en el chat estamos teniendo saludos desde Río Gallegos, desde Cipolletti, y Ricardo trae a colación a Osvaldo Mondelo. Cuando vos, Cristian, contabas la experiencia esta del año 84, ¿no? Dice él, en la primavera democrática, y que bueno, luego el gobierno provincial de entonces la asfixió, pero que bueno, fue una gran experiencia, menciona Ricardo en el chat entonces. Estaba pensando, fui también tomando nota, las realidades provinciales me parecen súper interesantes y desconocidas a la vez. Ustedes hacían la mención a esta del eje, está representada en la Argentina federal. Bueno, yo vengo del este, en realidad vengo de Rosario y vivo en el oeste ahora. Así que también traigo una experiencia, mi bagaje de escucha de infancia y demás, bueno, hasta cierta juventud, hasta que vine para acá, es aquella radio de la que hoy, por ejemplo, Levati mencionaba que estaba preparada para esos momentos de la inundación, por ejemplo, ¿sí? Donde tuvimos, qué sé yo, una Liberty que estuvo presente con su hipótesis en algún momento en la radio y hacía lecturas de la misma, locales también, digamos, no se alejó del territorio ahora donde se venía a afincar, ¿no? Entonces, me parece que también está bueno pensar la llegada de las comunicaciones, no solo necesariamente cuando se habla del porteñocentrismo, a veces es la comunicación que viene desde Buenos Aires hacia aquí y nos tiene que interesar todo lo que allí pasa, y también lo que nos sucede es que a veces migran ciertas miradas y ciertas visiones y ciertas voces y llevan a las localidades también esa misma forma. Entonces habría que ser criterioso de generar formas de poder de construir esos modelos heredados y construirlos en función de la localidad que nos viene a fincar, ¿no? Vamos a ir a otro segmento ahora, que era el tercer momento. Es como, esto que estamos haciendo es como tirar el ovillo, ¿no? Es como jugar con la lana. Volvemos a tirar el ovillo en este tercer momento que nos va a ubicar en las aulas. Y ahí, bueno, estamos todas y todos quienes estamos presentes en este momento seguramente con muchas preguntas, porque por ejemplo, en nuestro caso estamos ya con un segundo año estamos en segundo y en tercero, pero en tercer año, por ejemplo, ya tenemos estudiantes que iniciaron con nosotros de manera virtual y continúan de manera virtual. Les debe pasar a ustedes que todavía físicamente no nos encontramos, no nos conocemos. Entonces, la pregunta justamente de este tercer momento era sobre, en realidad se planteaba la radio que enseñamos,
Y acá van a articular los tres, ¿no? Jorge, Cristian y Gustavo, en base a las experiencias de práctica docente que están teniendo. Y bueno, estoy ansioso por escuchar cómo están viviendo ustedes para compartir un poco después las vivencias nuestras. Adelante. Ahí está. El micrófono. Ahí está. Había alguien que explicaba muy fácil para explicarlo de alguna manera lo nuestro, ¿no? Venían los antropólogos y historiadores y sociólogos, estaban recorriendo, conociendo alguna de las tantas secretos que tiene el Amazonas, y tenían que pasar los riachos, los arroyos, ¿no? Y entonces, como ellos eran de la ciudad y el vaquiano que lo acompañaba esperó que ellos pasaran, dicen, no sabemos pasar. Y entonces el vaquiano le dice, pero usted con tanta inteligencia no puede hacerlo. Bueno, nosotros nos pasa lo mismo muchas veces con nuestros centennials y con nuestros alumnos. A veces tenemos que ser nosotros y nos pregunta, pero ¿cómo usted no tiene respuesta para esto? ¿Cómo no puede darnos respuesta para esto? Y siento que a veces nosotros tampoco sabemos cómo pasar el vado, el arroyo. Y en principal, y aquí comienzo como disparador para los tres, quizás tengamos que ser ese vaquiano, vaquiana, que va a tener que caminar allí entre la lógica de lo que es lo que ellos están escuchando y lo que nosotros queremos escuchar. Incorporo lo que habíamos conversado en las previas, que es decir, bueno, así como nosotros fuimos los migrantes que empezamos a la digitalización y que empezamos ahí, habrá que hacer una migración masiva hacia la radiofonía a nuestros estudiantes. Y eso es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. El primer desafío que tuvimos esto, no antes, ya hace bastante tiempo, porque si ustedes tuvieron la experiencia, cometer el error, no sé, yo tengo en segundo año, cometer el error de preguntarle quién escucha radio a los alumnos que levanten la mano y la sorpresa es total, digamos, ¿no? Salvo aquellos que han hecho la experiencia, en mi caso, radio escolar, no encontrás de 50, que habitualmente son la cantidad de alumnos, no encontrás más de 4 o 5. Y eso nos hizo pensar muchas cuestiones, ¿no? Y cuento la primera experiencia que hice yo. Nosotros íbamos a buscar la forma de dar porque veíamos que, bueno, la tecnología nos ayudaba. Y sabes que utilizamos la radio, porque indudablemente el podcast nos permitió a nosotros, más allá de que podamos discutir ahora que sí, podcast no, a través del podcast dábamos las clases. Enviábamos a los chicos, entonces, con lo cual, aún con un pequeño celular que no funcionaba mucho en la otra punta de Misiones, que apenas alguien tenía que alquilar y tomar un café, un mate en un lugar para poder tener internet, recibía las clases. Y allí el podcast para mí tuvo mucho valor en las clases. Así que con esto tiro como disparador esto de, bueno, seremos vaquianos o no vaquianas en esto. Yo quería por ahí contar una experiencia que por ahí entiendo que es original a esta altura, y fue que justamente el jueves pasado tuvimos la oportunidad de dar la primera clase presencial en 1 año y medio, en realidad en 2 años casi, porque nosotros, nuestra cátedra está en segundo año y ya cursó una cohorte que no fue al estudio de radio, que fue en el 2020, y nosotros con Diego tenemos una cátedra que es cuatrimestral. Lo que antes era Radio 1, Lenguajes 2, y Lenguajes 3 en el segundo cuatrimestre, o Radio 2. Y los quienes pisaron el estudio el jueves pasado, cursaron toda una radio sin pisar el estudio, haciendo sus programas con sus celulares, incluso sin conocerse, incluso sin juntarse para hacer los programas que hicieron todo el año pasado y todo el primer cuatrimestre. Nosotros tuvimos la oportunidad, en realidad no llegó a nosotros, pero pobre, Diego estaba enfermo, así que yo estuve con los alumnos y le transmití la clase a Diego por WhatsApp. Hicimos una videollamada como de 3 horas, puse el celular contra el vidrio, por ahí Diego después puede contar, yo me resultaba interesante qué es lo que él percibió. Bueno, él evaluó el trabajo, y yo por ahí lo que registraba, que lo tengo escrito, era todos los comentarios que hacían los chicos de que habían hecho ya algo de radio en un primer cuatrimestre, y nosotros el primer cuatrimestre es informativo y el segundo cuatrimestre se abre otros géneros de la radio, pongamos de 15 a 16 chicos, de los cuales, bueno, fueron algunos menos, la mitad no conocía un estudio de radio, así que le tuve que hacer una visita guiada y contarles así que había un señor que se llamaba operador, les mostraba cómo eran esos vidrios que tienen 3 vidrios,
nosotros en el estudio de la radio de la facultad tenemos como una especie de tribuna, porque fue pensado como un estudio aula en algún momento, y fue una experiencia muy extraña porque de alguna manera, ¿se acuerdan como de ese libro, como era un tipo llamado Firpo, que era ¿Qué porquería es el globo? Lo que él anotaba las frases que escribían los chicos como cómo recepcionaban ellos lo que él les daba de clase, y acá era interesante la idea que muchos de ellos tenían sobre la radio, que ahí un poco da para el debate de en otro momento. Yo me preparé toda una exposición en contra del podcast, porque dije, bueno, vamos a ser el abogado del diablo y vamos a hablar en contra del podcast, que por ahí, si nos hacemos los tontos, la dejamos pasar y queda como una promesa incumplida, pero en este contexto, muchos de los, por un lado, académicamente estamos incorporando una producción solitaria, casi una producción mediada tecnológicamente, online. Los chicos hacen cada uno su segmento, lo transmiten. Diego contaba que en Buenos Aires hacen un programa como si fuera por Zoom. Ahí sí tienen la oportunidad de interactuar en vivo. Justamente lo que nosotros hicimos el otro día fue lo que ellos, o sea, nosotros podemos dar el lenguaje radiofónico, pero estamos dando cuestiones que tienen que ver con una edición, y está quedándose por un lado todo lo que es el interactuar en el estudio en vivo, y queda por afuera lo que sería que haya una audiencia que esté escuchando en comunidad en ese momento. Bueno, quería contar eso, que más allá del debate que hay también de nuestros alumnos Centennial, que por ahí no conocen algunos géneros y formatos radiofónicos que nosotros le enseñamos, porque yo digo siempre, le enseñamos a hacer algunos boletines de radio a chicos que no escuchan boletines de radio, y por otro lado, cerrando esto un poco, en este caso era aún peor porque era chicos que nunca habían nunca habían pisado el estudio de radio y tuvieron esta primera oportunidad, y yo me pregunto, nuestros próximos trabajos que van a hacer, si van a ser diferentes porque ahora saben cómo, tienen la experiencia de haber visto un estudio de radio, aunque lo sigan algún trabajo lo hagan todavía en su casa. Bueno, doy la palabra. Bueno, también me había armado toda algunas cosas que me preguntaba acerca del podcast. Al final terminaba diciendo que era la continuidad de la radio, sobre todo después de escuchar a Gorka. Pero también un poco entrando a jugar un poco con Jorge, siguiendo que yo decía, ahí lo vamos a dejar para otro momento, pero yo decía que ahí, bueno, hay una narrativa que se interrumpe, ¿no? La narrativa de la radio, son fragmentos los podcasts. Bien, y respecto a lo que nos pasa, a este eje que planteamos en estos martes que surgieron ahí en estas charlas, yo acá tengo más dudas que certezas. Igual seguimos y vamos andando, pero tengo dudas. Y voy a empezar a compartirlas, ¿no? Y también me había preparado para contar un poco cómo era, pero imagino que nuestro programa o nuestro plan de estudio es similar al resto, así que no vamos a ahondar en eso. Comparto la cátedra con mi compañera Mariana Altieri. Por lo general son grupos reducidos, eso contaba. Y una de las cosas que me anotaba, o una de las cosas que hice fue revisar en el 2017, en las jornadas de radio en Jujuy, se hizo un taller áulico. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué decíamos en ese momento de cómo estábamos enseñando y qué decíamos hoy? Y miraba, y era bastante similar las preocupaciones, con algunas diferencias que no son menores. Bueno, entre unas cosas decíamos nosotros que todo este tiempo, y de antes veníamos, pero se incorporó mucha bibliografía, y mucha bibliografía que se surge de estos encuentros, de los libros, de la serie de los libros de la Radio Nuevo Siglo, y eso, no voy a nombrar a todos pero a todos los que han pasado por acá, seguramente algún texto de ellos los incorporamos, los leímos, los debatimos, y eso está muy bueno. Y ahí la primera pregunta que yo me hacía o que me hago es, ¿cómo incorporamos más material teórico que está saliendo sin tener que resignar otros?
¿no? Sin tener que resignar aquellos textos que ya estaban. Porque aparte de lo que generan estos espacios, hay más material que está surgiendo, ¿no? sobre la radio. Bien, esa era como una primera inquietud que me sigue dando vuelta cada vez que pienso, bueno, qué temas, qué material incorporar. Después miraba también ahí que habíamos puesto en aquel encuentro, qué ideas llevábamos. Me acuerdo que íbamos lo hablaba con mi compañera y decíamos, bueno, teníamos una idea que nuestras realidades eran muy diferentes y no eran tan diferentes. No eran tan diferentes, eran bastante más parecidas a lo que nosotros creíamos, las preocupaciones eran bastante similares, bueno, y algunas cosas aún están ahí, ¿no? Decíamos que, bueno, este clásico de que los jóvenes no escuchan radio, creo que las últimas generaciones, de las últimas camadas, por así decirlo, de jóvenes, dieron un salto más todavía, es decir, son frente a los jóvenes anteriores, ¿no? Estos tienen otra, no sé si ya serán nativos digitales o como se les quiera decir, pero ya tienen otra relación con el medio o con los medios digitales de otra forma. Cuento brevemente algo que me pasó hace un par de años, todavía era la presencialidad, que fueron leyeron el texto que le habíamos dado. Como siempre, un par dijeron que sí, otros que ni sabían que había un texto, otros que lo tenían pero no lo leían, pero se empezaban a compartir. Y era un número de 12 alumnos, creo, alumnas y alumnos, y todos sacaron un celular para leer. Todos. No hubo quien sacara un texto, no hubo quien sacara una computadora. Y ahí me cayó como algo. Y ahí tuve que armarme, y ahí tuve que prepararme. Incluso me acuerdo que me tuve que preparar para la siguiente clase, decirles que había que apropiarse del texto, que tener el texto, marcarlo era una cosa, y después me sentí un señor entrado en años. Pero bueno, es un poco la experiencia, ¿no? Y con estas nuevas generaciones me pasa lo mismo cuando decimos, bueno, ¿qué escuchan? Si escuchan, bueno, la radio tradicional ya no la escuchan, pero ¿qué escuchan cuando escuchan? Ahora, bueno, lo bueno es que una buena historia bien contada los sorprende a todo el mundo, la esencia permanece, no se pierde, les nace a ellos también las ganas de esto de contar historia. La posibilidad, a favor del podcast, yo decía que está esta posibilidad son contenidos radiofónicos, está esta manera de jugar, de conjugar, de ir probando los elementos del lenguaje radiofónico, y eso también está bueno. Y a ver, tenía por ahí algunas de otras dudas que me quedaban. Bueno, era un poco tomando lo que decía Jorge, pero también lo que decía Gustavo, ¿no? Si la radio esa que suena a nosotros es la misma que suena a ellos, y si tiene sentido por ahí hablarles de una radio que ya no va a ser, porque ya vamos camino a otra radio, ¿no? Pero bueno, ahí en esa búsqueda me encuentro. Y como verán, y como les dije, y por ahí deben haber quedado más, solo traje a esta parte dudas. Sí, una cosa interesante para aportar, perdón, Gustavo, sí. Era eso, que fíjate que muchos de nuestros programas se hicieron cuando había una sola radio, que el otro día miraba cómo es que la llaman, la radio del dial. Ahora tenemos la radio del dial, o sea, de la antena, la radio que se transmite por internet. No hablamos de los parlantes inteligentes, los asistentes de voz, y todo el tema que hay toda una temática que tiene que ver con las interfaces de voz, la radio on demand, la radio en streaming. Yo insisto que a nosotros mucho nos cambió la experiencia radiofónica, el Radio CUT, que lo introducimos no me acuerdo si fue en las jornadas de Paraná del 2013 o 2014, que fue incluso Osvaldo Guillermo, me borró el nombre, el que es el gestor de Radio CUT, me sale Quiroga, pero quizás no, y ahí por ahí descubrimos una radio que podía rebobinarse, y hay muchas más. Está el Twitch, está las radios que se recortan y se mandan por YouTube. Ya, por un lado, tenemos el tema de la pandemia, que se nos vino así a nosotros como experiencia docente y a la radio, porque nosotros mismos que somos oyentes y investigadores de la radio habremos visto
en los primeros meses del 2020, cómo se reacomodaron y cómo las radios encontraron una forma de transmitir, que era un poco la pregunta que hacían en la sesión 3. Y por otro lado, estos cambios que se le hacen a los modos de producir radio, programas y formatos que se hicieron cuando la radio era de dial, y más allá de que Argen y su estética radiofónica escribió en el 30 y mucho de lo que dijo todavía es válido desde el punto de vista de la estética, más allá de que ahora hay cosas que sea más fácil de hacer con las computadoras y la edición digital, ¿qué es lo que sucede con todas estas formas de emisión en la cual convive el podcast con la radio en vivo, con otros formatos, con la radio que se convierte en podcast? ¿Y qué damos, qué enseñamos en eso? O sea, ¿cómo lo incorporamos? Perdón, Gustavo. No, yo iba a agregar la duda que tenía Cristian, y tenía que ver justamente con aquello de que a mí me tocó hacer radio el año pasado, casi de mi casa, por lo tanto, no hice en estudio. Y al hacer radio me imaginaba, bueno, cómo llegarán nuestros alumnos también a conocer ese estudio que quizás en algún momento no la van a visitar más tampoco, es decir, hasta en el estudio quedamos cortos, ¿no? Nosotros tenemos también un estudio de radio allí que lo utilizamos, pero me puse a pensar si realmente ese estudio que está allí tendrá algún valor o quedará como en el primer tema que trataban ustedes, como algo que habrá que dejarlo allí en la historia. No sé, la verdad me puse a pensar mucho de esto, porque la pandemia lo que llevó a hacer esto, a mí me tocó hacer radio 3 horas por día, y no fui al estudio. Y se creó un clima de, como hablábamos antes, un clima en el cual el clima de conjunto se hacía de otra manera. No estaban las emociones si conseguiste o no conseguiste esto, si sale esto, no sale lo otro, porque era algo que frío y salía al aire, digamos, ¿no? Y eso me pasó a mí, puse a pensar, bueno, ¿cómo haremos con nuestros alumnos para mostrarles que si el estudio tiene valor, bueno, le daremos ese valor, o si dentro de poco habrá que ver cómo hacemos radio? Porque además las producciones que tuvimos nosotros, y eso me olvidé de contarlo como detalle, fueron muy buenas. Hechas en la virtualidad, que a mí me sorprendió eso. Porque yo esto lo hacían solamente si teníamos con los profesores, con quienes ayudaban, como los famosos que lo corregían y le enseñaban cómo debían hacerlo. Me encontré con trabajos muy buenos, también ahora que seguimos en la virtualidad, y dije, bueno, no sé si el estudio estará ahora en el espacio que querríamos nosotros. Perdón si esto incluía algo que todavía vendrá con el tiempo, pero uno pensando en el estudio dice, estudio, ¿qué será? Es decir, yo le doy un ejemplo, perdonen si me estiro mucho, pero yo no puedo, no me funciona a mí si lo conecto a los auriculares. Y tengo todos los efectos sonidos, no hace falta que lo ponga, digamos. Estará el perro que quizás lo escucharon, estará quien cruza cantando, no sé, estará, y todos están los efectos detrás de todo eso. Eso salía al aire, porque no había forma de corregirlo. Es decir, tuve mi propio efecto sin necesidad de buscar algo muy especial, porque estaban los efectos incluidos. Es más, hay alumnos de mi clase que me dicen, profe, ¿cuándo va a pasar el famoso vendedor que pasa en la mitad de la clase? Esas cuestiones que a ustedes se les causa gracia, es la lógica que va a ser de nuestra radio quizás, porque no vamos a poder evitar el ruido, aun cuando tengamos todo, porque indudablemente hay cuestiones que nos van a llevar por sobre esto. Entonces, este silencio del estudio, esa tranquilidad, habrá que pensarlo también. Digo, pregunta más que respuesta. Bien, ahí me gustaría agregar algo que creo que lo había planteado Jorge, que viene en esto, ¿no? Y él decía algo así como, ¿cómo le explicamos a estas nuevas generaciones aquello que no conocen o les cuesta entender, ¿no? Y yo pensaba en esto, y pensaba que también es lógico que le cueste comprender, porque algunas cuestiones, la tecnología impacta, ¿no?, en nuestras vidas de forma tal que nos va cambiando los hábitos, los usos y las costumbres, ¿no? Hoy en día los adolescentes, por ejemplo, se juntan virtualmente para ver una película. Se comparten una película virtualmente, ¿no? Una cosa que para nosotros es impensada. O sea, bueno, así como hacen eso, bueno, tienen otras prácticas, ya nacieron con otras formas, ¿no? Por eso, y ahí también hay que, la única, me parece, certeza es como un poco que decía Gustavo, desarmarse un poco para volver a armarse, ¿no? Tener esa flexibilidad. Sí, estaba una cosita que quería agregar, estaba googleando, no me acuerdo si fue en 2013 o en 2014, que fueron las jornadas de radio en Paraná, que yo presenté un trabajo sobre
la radio asíncrona, que en ese momento era una novedad, que lo llevamos a Guillermo Narvaja, que era el fundador de Radio CUT, y yo me acuerdo, y debo tener fotos, de una audiencia, cuando él dio su charla a Guillermo, todo el mundo lo miraba como diciendo, ¿qué es esto? Y no pasaron 10 años todavía. Miren cómo está cambiando este medio y nosotros estamos asistiendo a eso y teniendo que enseñar eso. Sí, hay una experiencia cortita, no lo voy a tirar mucho, Andrea, cortita nomás. No sé si ustedes firmaron, pero en general la universidad ha firmado un convenio con el PAMI, ¿no? Y dábamos radio con los jubilados y jubiladas. Algo que la imagen que le voy a contar es solo para que ustedes lo interpreten. Tenemos acá, hay muchas radios que no tienen más de 10 watts y salía ahí en el barrio, y nos permitieron uno de los dueños poder hacer la práctica. Aquí, que el estudio estaba, teníamos el patio, tenía la casa, obviamente. Estábamos en el patio de la casa, estaban los alumnos, las alumnas, estamos hablando de una edad bastante importante, pero para no llamarlo mal adulto mayor, ellos, ¿qué hacían? Mientras transmitía el compañero o compañera desde el estudio, estaban escuchando radio a 10 metros, prendían la radio para escucharlo. Esa imagen que me impactó a mí, después lo vi reflejado en nosotros mismos, digamos. Y bueno, nosotros, ¿qué le estamos dando a los alumnos? ¿No será que todavía estamos escuchando la radio a pesar de que tenemos el estudio al lado? Bueno, pregunta también. Sí, Perdón. Si quieren hablar, si no les quería decir cosas que están pasando. Bueno, Ricardo está muy agradecido con el diálogo. Él habla de acá, de que la referencia es a la charla de los martes, de las que han hablado tanto, que a él le hubiera gustado estar ahí. Tina Gardela habla de qué hermosas experiencias, qué enriquecedoras e interpelantes. Entonces nos están mandando abrazos desde Tucumán. Diego responde a esto que vos preguntabas, cómo lo había vivido Jorge, la transmisión, y él dice que fue una experiencia novedosa, una suerte de mix anclada en la práctica de dar clases por plataformas, fue como estar en el estudio atrás del vidrio. Me pareció interesante poner estos 4 opiniones, y ahora seguimos hasta las 1:30, tranquilos, escuchándolos. Bueno, no, algo que justo que me acordé que me había quedado pendiente, que era en el debate sobre el podcast que había quedado, que yo me pensaba es que en el celular, en el móvil, donde los jóvenes escuchan los podcasts, también está la radio, ¿no? Pero sin embargo no la escuchan. Bueno, tiene que ver un poco si es que escuchan cosas muy segmentadas o fragmentos, no quieren escuchar eso que yo decía, esa narrativa en continuo, o también si creo que por ahí también hacía una defensa yo, buscaba algunas cosas y decía que también la radio tampoco le hablaba a los jóvenes, ¿no? Que hay una necesidad de renovar las agendas. Y un ejemplo que daba, era un poco más grande, pero bueno, un ejemplo que daba era que el viernes pasado hubo una marcha mundial contra el clima, ¿no? Y de repente yo escuchaba algunas radios, por ejemplo, a Liberty, y decía, nos sorprendimos. O sea, la radio se sorprendió de eso, o sea, no está cubriendo eso, no está cubriendo qué les pasa a los jóvenes, me parece, me da esa sensación, ¿no? Ahí un poco había trabajado esa idea, bueno, que justo quería también tirar acá y aportar, y lo veo a Jorge que quiere ir en ese debate, pero no sé si nos va a dar el tiempo. Le agrego algo más, una pequeña cosa, Cristian. Disculpe si intervení mucho pero le agrego algo más. Algún alumno me preguntó, me dijo, profe, ¿esto de mandar audio por WhatsApp es radio? Y te queda la duda, porque después vos decís, pucha, no será radio, porque realmente hay uno que emite y otro que escucha, digamos, la base, la vieja, como el esquema de comunicación. Y allí empezamos a discernir acerca de ello, pero indudablemente me quedó la duda. ¿No? Me quedó la duda. Me dijo, esto no es radio lo que hago yo, me dijo él, porque en definitiva te estoy mandando un mensaje, estoy oralizando, estoy haciendo lo que usted me pide, profe, decía. Me quedó la duda y realmente lo pongo porque también entra como un tema justamente en el tema de los jóvenes. Sí, un poco aportando a eso, yo en algún momento había hablado de esta radio Río que no se podía detener, y por ahí
endiosaba como la radio y respecto de eso contraponía, entre comillas, este podcast como algo frío. Pero por otro lado, si nosotros miramos, Spotify en algún momento empezó como un servicio de música y tuvo que incorporar podcast porque la gente necesita, entiendo, escuchar palabras que les cuenten historias. Por ahí el podcast es medio complicado respecto de las noticias, porque bueno, noticias viejas, no hay nada más viejo que el diario de ayer, o podríamos decir, no hay nada más viejo que el podcast informativo de ayer. De alguna manera se fue articulando un espacio que la radio, yo recuerdo que en muchos de nuestros debates, Ricardo decía que justamente la radio había abandonado esa posibilidad de estética articulada, de un lenguaje construido, por irse hacia lo informativo, y capaz que el podcast está un poco respondiendo a eso, dando la posibilidad de hacer producciones prolijas. La crítica mía al podcast tiene que ver con muchas veces si no es una ilusión, en el sentido de que uno ve los repositorios de podcast y ve que muy pocos se mantienen en el tiempo, y que es como cuando yo doy una cátedra en la que tiene que ver con la producción de publicaciones también, estoy en una cátedra de eso, y el hecho de que muchos plantean una super revista, pero después en la realidad la pueden mantener 2 o 3 números porque el esfuerzo es demasiado respecto de lo que se obtiene, que lo que se obtiene económicamente o lo que se obtiene en resultados de llegada a la gente. Y el podcast también entiendo que es como una botella al mar que va acompañado de todas las técnicas de viralización que, si no son cumplidas correctamente, no obtiene escuchas, y entonces parece ser un esfuerzo inútil. También uno conoce experiencia, y todos conocerán, de gente que hizo un programa de radio, un montón de programas, y un día chequearon y no los estaba escuchando absolutamente nadie. Todos tenemos algún amigo que le sucedió eso. Pero de alguna manera el podcast es un poco el regreso de la posibilidad de explorar los resultados sonoros al máximo, más allá de que haya podcast de 3 horas y media sobre la comida en Game of Thrones, que juro que vi uno, no lo escuché, pero yo lo que a mí me enoja un poco, que yo veo muchas veces libros, manuales, directorios de cómo hacer un podcast que justamente hablan toda la cuestión tecnológica, y bueno, y póngase a hablar, y no desechan justamente lo que es el lenguaje, los formatos radiofónicos, como si fuera sentar, ignoran, y de algún modo me ofenden, porque me parece que justamente, más allá de que uno tenga algo para decir, tiene que encontrar cómo decirlo. Y otra cuestión también que pasa con el podcast, me parece, es que funciona un poco del modo de los fanzines, esas publicaciones unipersonales, en el cual, de alguna manera, pertenecer, estar en una grilla de una radio, te asegura estar en una programación, te asegura estar en un proyecto, y de alguna manera ese proyecto me parece que te da una línea dentro de la cual moverse. Uno a veces ve que un podcastero que tiene millones de personas que lo siguen puede a veces decir cosas que son hirientes, o puede decir cosas que se pasan de los límites, porque justamente es como que no estuviera por afuera de ciertos códigos, y me parece que por ahí yo diría que la radio todavía tiene códigos, un poco como para tirar hacia una bomba y salgo corriendo. Bien, ahí yo en esa charla que se iba a producir y que quedó ahí con Jorge, una de las cosas que me llamaba la atención, o que había escrito acerca de esto, en esto que íbamos a hablar del podcast, a mí me llamaba la atención aquellos actores que intervienen, sobre todo, especialmente en Argentina, ¿no?, que es lo que uno conoce, que intervienen y que no son de la radio tradicional. Como dicen los jóvenes, son de otro palo, ¿no? Y ahí hablaba de los diarios, ¿no? La Nación, Página 12, pero digo, bueno, más allá de eso también hablaba de los diarios del interior. El Litoral de Santa Fe tiene una muy buena producción de podcast, una variada oferta, pero seguía, ¿no? Y decía, bueno, Revista Anfibia lanzó en su momento podcast, Revista Crisis lanzó Crisis en el Aire, Cenital, que es algo nuevo,
también, Revista Panamá lo mismo, bueno, iba haciendo una numeración. El diario AR pasa los podcasts del diario ES, ¿no? El Primo Español, Chequeado tiene podcast, el Dipló sacó podcast junto a la UNIP, bueno, iba haciendo todo ahí, que en ese coso también entraba, creo que la National Geographic para Latinoamérica, que también tiene podcast, ¿no? Algo que es bien audiovisual tiene podcast. Y ahí yo me preguntaba, ¿a qué se debía el interés de estos actores por el podcast, ¿no? Estos actores que no pertenecen a la radio. Y bueno, y ahí volvemos a lo que dijo Jorge, ¿no? Creo que les da la posibilidad de contar historias, de tener una forma más para hacer que sus historias alcancen a un público mayor, ¿no? Ya que el formato es versátil, es flexible, pero también apunta a la creatividad, y además nos permite, no hay que olvidarse que al ser solo audio, se puede escuchar mientras se hace otra cosa, ¿no? Eso también me parece que tiene ahí, es fuerte a la hora de los escuchas de los podcasts. Pero bueno, recalco, me llama la atención estos actores que por fuera de la radio tradicional eligieron el podcast. Una cosa para aportar, que me engancho con lo último que dijiste en tu última frase casi, es que este regreso de la oralidad me gustaría engancharlo con el tema de los parlantes inteligentes. Hay una revista que se llama Wired, que es como un poco la frontera de la cultura digital, y que hace un tiempo tuvo un artículo como diciendo, bueno, el futuro es la interfaz de voz. Y de alguna manera yo tengo una batalla personal contra esa voz que se va, esa palabra que se va. Yo tengo 6 minutos nada más grabados de mi padre que falleció y de repente lo escucho y es la única forma que tenemos de volver a su voz. Mi compañera está intentando que una parienta de ella que conoció a su abuelo le imite cómo hablaba él, para de esa manera intentar recuperar esa voz que volvió del pasado y que esa voz que no podemos volver. De alguna manera, mi amigo Hernán Salvo, cuando hizo su tesis, también dijo que la radio es un invento que estaba esperando ser hecho, porque es las charlas frente al fuego, es esas conversaciones que uno tiene con un amigo cuando va cayendo la noche y de alguna manera lo único se hizo de noche y lo único que nos une es la palabra. Y creo que hay algo no investigado todavía en esta palabra oral, que no es el único constituyente de la radio, pero que para muchos de nosotros es lo que nos une. Yo siempre decía antes que muchos chicos el primer mundo propio que tenían era el Walkman, que se les regalaba a los 12, 13 años, después sería el MP3, o lo que ahora el mundo sonoro dentro del celular, sea el que sea, y en la otra punta de la vida está la radio de la abuela que suena en medio de la noche, y de alguna manera muchas de nuestras vidas tienen ese arco en el cual vivimos en un mundo de sonido, y por eso uno siempre glorifica esta oportunidad. Si no tenemos estas jornadas, ¿dónde podemos hablar estas cosas? Y quizás el hecho por ahí, muchas de estas palabras las digo para que queden, porque entiendo que nosotros no venimos a decir nada concreto, nada definitivo, sino a plantear que la gente, si alguien nos escucha, si alguien nos ve después, que planteemos problemas, que planteemos cosas en las cuales se queden pensando, y entiendo que esa sería un poco la finalidad de este querido espacio, ¿no? Andrea, ¿ves cómo yo comencé con el famoso Yo Pará, ese famoso que era una mezcla de todo? ¿Te das cuenta que termina siendo el 1 de octubre? No. Saben que, mirá, acá les iba a comentar, bueno, Ricardo sigue muy feliz de acá, delicioso escucharles todo el tiempo. Bueno, yo te iba a decir acá, Oscar nos dice, cuando ustedes habían hablado de si algunos podcasts eran podcasts o no, él dice, pero también hay programas de radio de 3 horas que confunden una charla interna con radio. Entonces, claro, en definitiva, en ambos lugares podemos hacer o generar criterios o hacer críticas también en función de qué es lo que esperamos, ¿no? De ese nuevo modo de hacer, por ejemplo, de hacer medio. Acá yo había notado algo, si les sirve, si les gusta escuchar una cosita, que me parece que hace a nuestras jornadas, hace a nuestro trabajo docente
porque las cátedras sin estudiantes no son cátedras. Entonces, yo quería tramar esto, quizá un poco cerrando, viendo si hay alguna pregunta mediante, si la quieren ir exponiendo en el chat de YouTube mejor. Pero sí les quería decir que esta intersección de saberes que se da en el aula entre nuestros acompañamientos y nuestras guías en función de acceder a ciertos formatos o a ciertas formas de oralizar y de generar o de producir radio con estos temas que vos traes al aula, fíjense que tuvo en las jornadas 2 espacios maravillosos que fueron la muestra estudiantil. Yo ayer no tomé exactamente nombre de las obras, pero hoy escuchamos, les digo algunas: Estaciones Subalternas, El sueño de los alígeros, Hablemos de luchas, Escuelita de Fama y ya. Y verdaderamente las producciones, como ustedes decían, hechas en pandemia, tuvieron que ver con los celulares que yo tenía conmigo, alguna manera de acustizar el espacio como pude, aunque la gata se me filtraba. Han logrado excelentes materiales y ahí podemos ver qué escuchan, qué quieren, cuáles son los ámbitos temáticos que los interpelan, que les está motivando a generar texto. Y fíjense que entre ayer y hoy escuchamos reivindicaciones acerca de derechos adquiridos, se habló sobre la ESI, se habló sobre la diversidad, también las disidencias, se visibilizaron situaciones que tenían que ver con la memoria histórica. Todos estos trabajos prácticos, que en realidad son audiciones, o sea, formalmente son audiciones de por sí, hoy estuvieron presentes y ayer también en nuestras jornadas, y creo que eso es importante de valorar. Se pudo hacer desde la docencia, creo que esto de salir remando como se pudo el año pasado, pero creo que se logran, sí, grupos, y nosotras coincidimos acá en Comahue, grupos teóricamente muy fuertes, porque vemos que hasta para podcast nos están pidiendo más teoría, por ejemplo, que está faltando a lo mejor, y me parece que también quienes pudieron seguir, y ahí siempre la salvedad de lamentar a quienes quedaron en el camino y ver cómo podemos traerlos de nuevo al aula, pero bueno, en definitiva quienes pudieron continuar con conectividad y demás lograron muy buenos niveles de rendimiento y de generación de material. Así que acá dice Ricardo que mañana va a haber más producciones estudiantiles. Bueno, perfecto. Vamos a seguir escuchando. Y bueno, creo que cada uno habrá hecho una especie de constelación conceptual a través de la efectividad o de las cuestiones más emotivas o más vinculantes desde teorías con las que nos sentimos afines. No sé, yo noté muchas cosas a lo largo de todas las jornadas. Hoy puntualmente les agradezco mucho. Ha estado muy bueno ser parte de este equipo. De esta sesión 4, que la invité como sesión 5, discúlpenme, pero del primer momento derrapé. Te hablé de sesión 5, me dijeron, y disculpen, no me di cuenta. Pero tal vez pensando en que mañana, bueno, el cierre de esta jornada tiene una sesión enormemente fuerte, que son las radios universitarias, a las que siempre celebramos, digamos, y acompañamos. Así que, bueno, no sé, yo acá no tengo puntualmente preguntas, no sé si quieren decir algo más, si quieren aprovechar el espacio para alguna cosa que les quedó como anexo, o contarnos alguna actividad, alguna cuestión pendiente acerca de lo que están haciendo, y si no, ya después cerramos la sesión. Mientras ahí vamos cerrando, porque, bueno, si me tengo que poner a seguir hablando, van a quedar un montón de cosas en esta charla que está buenísima. Agradezco a Gustavo y a Jorge por compartir sus saberes y dejarme entrar acá. Agradezco a las autoridades por invitarnos siempre, por tenernos en cuenta, por hacer de esto un espacio federal. Y solamente quiero contar que desde la cátedra que integro, impulsamos un proyecto de extensión que estamos llevando a cabo, que se extendió justamente por la pandemia, que es festejando los primeros 100 años de la radio, donde ahí hacemos un homenaje a la radio con diferentes actividades, solamente eso, y que creo que tuvo una buena aceptación de parte del público en general y también de parte de los alumnos y alumnas, y nos permitió muchas cosas, desde escuchar a Ulanowski, escuchar a productores locales hablando de una radio que se hacía en los 90 y los cambios que hubo, escuchar, bueno, al fotógrafo que hizo el trabajo de los mensajes al poblador rural, con participación de
radios invitamos y participaron radios de emisoras de Malargüe, de Mendoza, de Chubut, de Río Negro. La participación fue tan buena que el autor nos dijo, cuando presenté el libro no participaron tantos, dice, nos agradecía eso. Así que bueno, contar un poco eso, en que andamos siempre aquí tras de las radios y de nuestras radios, de las radios de la región. Yo quisiera cerrar con una anécdota, por lo menos para mí agradecer obviamente la oportunidad. Hace rato no nos vemos con Oscar, con Ricardo, con toda la gente que hemos compartido desde allá, desde Olavarría, desde el siglo pasado. Pero hay algo que me impactó a mí. Como le decía, hacía radio. Me tocó hacer radio. Aquí hay una radio que se llama Tupambaé, que es radio que significa un lenguaje guaranítico, pero que en el fondo me preguntaban los alumnos, profesor, ¿usted dónde trabaja? Cuando comenzó las clases, ponele, vamos a la primera, segunda clase. Estoy hablando de la presencialidad, no estoy hablando de esto, ¿no? Allá por la mitad de clases, vuelve alguien, el mismo pregunta, dice, profesor, ¿dónde usted trabaja? Con lo cual, uno llega a la conclusión de que por lo menos mis alumnos no me escuchaban, como anécdota para contarlo. Y yo quería hacer un recuerdo para un señor que se llamó Silvio Primo. Silvio Primo era el papá de Ada Bartolini. Ada Bartolini fue una mujer que tuvo un programa de radio en Radio Azul en la década de los 90 y nos trajo todas sus cajas de grabaciones de cassette. Pero el tema es que adentro de los cassettes de ella estaban el padre, digamos, que vivía en, ¿cómo se llama?, en otro pueblo que no era Azul, Constelación de la Cruz, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, le mandaba como si fuera audiocassette, pero los audiocassettes no era que le hablaba a ella, había toda una carta y le adjuntaba esos programas de radio que había hecho en ese lugar, que era un programa de tango, folclore, y de repente, sin querer, él hizo un registro de su programa y de alguna manera, a partir de oblicuamente, yo llego a él por los cassettes que nos trajo Ada, y de alguna manera tuve por un momento ese delicioso momento de cuando digitalizaba escuchar a un hombre que yo jamás conocí, que jamás conoceré, y que algo de su pensamiento y su sentir, su gusto por el folclore, por el tango, sus ideas, quedaron atrapados en una veintena de cassettes que le mandó a su hija. Y bueno, volvemos a la memoria, volvemos al archivo y volvemos a decir que hay un precedente de la radio que debe ser preservado y recuperado para que no se pierda lo que fueron personas. Como a veces cuando uno ve una foto y no sabe que encuentra en una casa Ramati y no sabe quiénes son esas personas, rescatemos esas voces, esas palabras, esos pensamientos de radionautas que no conocimos, pero que le están hablando de alguna manera. A partir de estos grabados, le hablan al futuro. Decimos siempre que la escritura es como una máquina del tiempo, porque no lo leemos, uno escribe en el presente, cuenta cosas del pasado y por ahí le escribe al futuro. Y en este caso, un archivo sonoro le habla al futuro. Maravilloso. Y todo tiene como patrimonio intangible la palabra, ¿eh? La palabra, después hablamos de los demás elementos del lenguaje, ¿no? Pero la palabra es fuerte, digamos. Así que bueno, a valorarla. Y bueno, mucha radio por venir. Buen deseo para todos. Gracias. Acá tenemos un saludo final desde la Ciudad de México, que nos manda Graciela Martínez Matías. Así que bueno, un agradecimiento a todos quienes estuvieron hasta el final de esta sesión y de este día. Y nos reencontramos mañana a las 10, entonces. Bueno, un gustazo. Gracias.